quiero saludar y le agradezco muchísimo su tiempo al conocido, destacado meteorólogo ya jubilándose, José Olinuc. José, ¿me está escuchando? Muy buenas tardes, noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Gracias por atendernos, José. Y esto del tiempo lo ha tenido en este estudio, en esta fase, ¿cuántos años, José? Y un poco más de 47, no llegué a 48 años, pero casi, trabajar en agrometeorología desde enero de 1978. Caramba. Hace bastante tiempo. ¿Y ese proceso o la técnica de estudiar la agrometeorología ha cambiado, se ha modificado con el correr de los tiempos? ¿Se han incorporado nuevas cosas, nuevas técnicas? Y lo que más ha cambiado yo creo que es la parte instrumental y la parte de transmisión de datos, la velocidad con que uno puede informar todo lo que va pasando, porque hay cierto instrumental, por ejemplo, que es el mismo de las estaciones convencionales, pero en la época que yo entré no había prácticamente ninguna estación automática ni INTA para nada. Y ahora por supuesto que ya hay toda una red instalada. No existían las computadoras, que no trabajábamos cuando yo entré a INTA, todo eran con máquinas de escribir, con otras para sumar, para mandar información a nuestra Coordinación Nacional de Agrometeorología. En Castelar teníamos que preparar libreta, registro, preparar un sobre y enviar, y hoy para nada, ya nada que ver, porque están las páginas de internet y se abre una página y cargamos los datos y en tiempo real están viendo en Castelar, así que no mandan para nada, ya se envía. El tema del correo ya se dejó de usar hace bastante, y bueno, o sea que ha cambiado un montón eso en cuanto a la estación automática y la transmisión y todo. Ahora, hay cierta metodología de trabajo que por ahí no cambia, y las horas de las observaciones tampoco. O sea, hay varios temas que permanecen en el tiempo y otras que van cambiando mucho. ¿Hay más precisión hoy en esto de pronosticar el tiempo? En cuanto a pronosticar, hay mucho más precisión, porque tenemos que tener en cuenta que prácticamente no había imágenes satelitales, no estábamos viendo antes, ahora sí, y entonces la comunicación es inmediata con cualquier estación de superficie, que eso también para los que hacen pronósticos, y yo no estoy, aclaro, haciendo pronóstico porque no es mi función, pero para aquellos que hacen pronóstico están viendo permanentemente los datos de superficie y están viendo permanentemente toda la parte de nubosidad, por ejemplo, cómo están avanzando y los frentes, cosa que antes era todo con carta del tiempo, que se tenía que estar a mano dibujando. Así que no, en ese sentido ha cambiado muchísimo, y los pronósticos van mejorando, por supuesto, porque ahora se trabaja con base de datos muy amplias, con computadoras muy poderosas, y bueno, así que se ha mejorado mucho en ese tema. Bien. ¿Y el agrometeorólogo qué hace? ¿Cuál es la función? El agrometeorólogo tiene una función, yo diría que muy, pero muy importante en nuestro país, por ejemplo, en el mundo entero, pero en nuestro país es muy importante, y quizás más que en otros, porque acá tenemos que tener en cuenta que es un país donde depende mucho del campo, de todo lo que sea la producción agropecuaria. Por ahí hay países que son más petroleros, otros que son más industriales, pero en nuestro caso, si bien todo es importante, de la industria del petróleo, del gas, de energía, de todo, pero el campo siempre fue importante y sigue siendo. Y ahí se depende muchísimo del clima y de todo lo que los agrometeorólogos hagan en el tema. Que, por ejemplo, una función principal y la definición ya de la agrometeorología le puede dar, que es estudiar todos los elementos, factores del clima y su relación con los cultivos, buscando siempre una mejor producción como objetivo central, digamos. Bien.
Y en este sentido, José, esta lluvia tan intensa de las últimas semanas y de pronto pasar a estas heladas extremas también, el impacto debe ser tremendo en los productos del agro de nuestra provincia. Y los cultivos sienten todo lo que es el cambio climático, todo el cambio climático y todo lo que es normal que vaya cambiando de un día al otro, porque tenemos que tener en cuenta, a ver, que ningún día es igual uno al otro, porque cada día se va cortando, se va alargando el día, todo el año es así. Un minuto aproximadamente, 20, 40 segundos que se alarga, que se acorta el día, eso quiere decir que ya cada día se recibe una menor o mayor cantidad de radiación solar y tenemos que tener en cuenta el tema del calentamiento y del cambio climático que se está produciendo. O sea, es todo, yo diría, un tema muy complejo y donde los cultivos van sintiendo el efecto de ese cambio climático y de todas las variables y donde el hombre tiene que estar atento a efectos de poder adaptarse a ese cambio. Porque hay cultivos que por ahí se podían hacer antes sin muchos problemas y hoy, por ejemplo, sí. Yo le puedo decir, cuando era chico vivía en Almafuerte, mis padres eran productores de tomate, pero todo a la intemperie. Y hoy en día es muy difícil hacer el cultivo del tomate a la intemperie, porque están apareciendo mucho más enfermedades, porque el clima cambia mucho más, porque la radiación solar en el verano es tan fuerte que le quema hasta las frutas, o sea, y así en cualquier tipo de cultivo. Es como que los productores de hoy en día, si quieren ser más eficientes o simplemente eficientes, van a tener, y ya lo están haciendo mucha gente, ser más eficiente en cuanto al uso de la información agrometeorológica. Uh-huh. Por ejemplo, con los cultivos perennes como la yerba mate. La yerba es una planta muy noble, muy fuerte, pero esta combinación de tantos días de lluvia sin sol y la helada produce un impacto tremendo, ¿no? Caída de hojas, por ejemplo. Claro, la yerba mate es un cultivo muy, yo diría, muy resistente y también ahí hay algo importante, que es un cultivo de nuestra zona, ¿no? Es autóctono de la provincia. Entonces, eso mismo ayuda a que ya sea un cultivo más adaptado a nuestro clima, digamos. Y como nombraba el tema de caída de hoja, la caída de hoja en esta época, para aquellos cultivos que no han tarefiado, que no han cosechado, puede volverse grave, porque es cierto que estamos en una época que por la menor ya heliofanía, por la humedad muy alta de la época, que es normal, ya es normal que las hojas caigan en parte. Ahora, cuando viene así un periodo de muchos días de lluvia, mucha humedad, poco sol, ahí se intensifica ese proceso que es en cierta medida lo que le decía, normal para la época. El otoño, en el otoño hay muchas plantas que van perdiendo cierta cantidad de hojas y después en la primavera, verano, crecen, vuelven a tener mucho más por el crecimiento que tienen. Uh-huh. No hay productos misioneros que les guste el frío, por ejemplo, ¿no? La mayoría. Y la mayoría acá no, porque estamos justo en la zona tropical. Ahora, los cultivos que se trajeron, algunos como durazneros, por ejemplo, en Inta, yo me acuerdo hace muchos años, y hasta ahora se sigue haciendo, uno de los primeros que se había traído era el duraznero, el 1633, que es una variedad que se ha plantado mucho y hasta ahora hay. Ese, por ejemplo, necesita frío y le viene bien. Uh-huh. Bien. General, como cualquier frutal de carozo, como puede ser una ciruela, incluso las manzanas, todos necesitan frío. ¿La palta? Y traído de afuera, que no son de acá. Ah, bien. Entonces, necesitan frío y ese es un problema, porque acá a veces hay acumulación de horas frío y muchas veces no hay frío casi. Me llamó la atención ese informe técnico hoy de Zona Azul, ayer, de los 7 grados bajo cero, y esto del frío, mayor frío a creo que 5 centímetros de la superficie de la Tierra.
¿Quiere decir que hay una temperatura más fría sobre la Tierra y otra no tan fría, un poco más con más altura? Claro, varía mucho la temperatura en una capa cercana al suelo de aproximadamente 2 metros puede haber hasta 3 hasta 4 grados tranquilamente de diferencia. Porque, a ver si podemos explicar brevemente, el aire cuando se enfría queda más denso y queda más pesado. Entonces se va acumulando en la parte baja del terreno. Una muestra muy común es cuando viajamos en una ruta que en Misiones es muy, el accidente, digamos, en la parte topográfica es muy accidentado nuestro terreno. Entonces, permanentemente tenemos zonas más altas y zonas más bajas. Y es común, si uno presta atención en el invierno, que en las partes bajas va a haber mucho más helada. Sí. Es porque el aire más frío de toda la zona, que puede ser todo un valle, toda una región, se va acumulando en la parte baja. Y es como que un líquido, es como un fluido. El aire en cierta forma se comporta como incluso el agua. Si usted va a tener el agua, se va a escurrir de la parte alta a la parte baja. Y el aire frío lo mismo. El aire más frío es pesado y se escurre hacia la zona baja. Sí. Por eso siempre se cultiva, incluso como por ejemplo en Almafuerte, que yo soy nacido en esa colonia, ahí se planta bastantes bananos, porque está una zona bastante más alta que todas las colonias vecinas, que Bonplan, Callarí, la zona acá incluso de Alem, colonia finlandesa que tenemos alrededor de Almafuerte, todas son colonias más bajas, y Almafuerte es una zona alta. Entonces el aire es como que se escurre para las colonias vecinas, y en la parte alta de Almafuerte es común hacer cultivos de banano. Bien. José, y muy claro, ¿no?, cómo funciona esto del frío. Y me pregunto qué va a pasar con el tiempo ahora, cuál va a ser qué comportamiento cabe esperar en el tiempo en los próximos días. Y bueno, en este momento ya está lloviendo fuerte acá en Alem, ¿no? Aquí en Apóstoles también un poco, sí. Claro, ya cambió bruscamente. Ayer incluso casi que mucha gente casi que no creía cuando veía que hacía tanto frío que hoy iba a haber una helada fuerte y que a la noche ya iba a estar lloviendo. Pero ahora, bueno, hubo un cambio, ya estaba previsto, iba a haber un cambio brusco, que iba a llover hasta mañana, después mejoraba y después fin de semana de vuelta llueve, pero la semana que viene podemos tener frío de nuevo. Ahora, el valor que se dio fue algo que sorprendió, yo diría, mucho, porque estaba previsto esta entrada de aire frío de origen antártico, perdón, que estaba previsto y era evidente que iba a ser frío. Ahora, la magnitud de este frío fue un poco sorprendente, porque realmente que en Cerro Azul midamos 7 grados con una décima bajo cero, a 5 centímetros a la intemperie, y 2 grados bajo cero en la casilla meteorológica, es un valor que no teníamos desde el 2017, desde el 18 de julio del 2017, que no teníamos unas temperaturas tan bajas acá en la zona. Hace 8 años. Claro, realmente hizo frío. Y en la serie de 58 años que tenemos en el INTA, hay muy pocas veces que se dio esta temperatura. Tenemos una o dos veces que se dio temperatura más baja que esta. Una fue la del 2017 y creo que una más, pero prácticamente se ubicó en segundo lugar en una serie de 58 años. Realmente hizo frío. Bien. Bueno, así que este fin de semana lluvias y la próxima frío otra vez. Algo de frío de vuelta vamos a tener para la semana que viene. ¿Con sol? Pero no está previsto heladas tan fuertes como esta. Bien, bien. Bueno, igual hay que estar atentos. Misiones da para todo nuestro clima, ¿no? Nuestro clima, claro, porque tenemos que tener presente un tema, que hasta el 26 de septiembre nosotros tenemos ocurrencia de heladas. Digamos que nuestra zona, que hace 58 años que estamos estudiando, que es representativo de toda la zona sur de Misiones y casi de la provincia, sí. Se dan las heladas hasta el 26 de septiembre, que serían las últimas heladas, que son las más peligrosas. No le estoy diciendo con esto que este año se va a dar,
Sí. Uno estudia 58 años y en algunos años ocurren, otros no ocurren, así que, pero hasta ahí, digamos, estamos dentro del periodo extremo de ocurrencia del ADRIO. Bien. Bueno, a prepararse entonces con esto, ¿no? Sabiendo el clima ya. José, yo le agradezco mucho su tiempo y bueno, felicitarlo por ese estudio de tantos años, ¿no? Que es una gran ayuda esta información para todos los misioneros. Así que a disfrutar de su descanso, su merecido jubilación, ¿no? Yo le agradezco mucho a ustedes y sí, realmente ya me llegó el momento de jubilarme. Si bien estuve más de 47 años, tampoco estaba desesperado para jubilarme porque a mí me encanta mi trabajo. Sí. Y por eso estoy acá todavía trabajando un tiempito más como colaborador, digamos, del INTA, porque también siempre fui un agradecido totalmente, porque el INTA también me ha dado muchísimo a mí, así que creo que ahora, si no hay suficiente cantidad de gente en el equipo de trabajo y puedo aprovechar un poco la experiencia que tuve, así que bueno, estoy contento de poder todavía participar en esto y muy agradecido siempre soy yo. Bien, gracias José Olinuk, hasta cualquier momento, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Igualmente. Bueno, ahí estaba José Olinuk, destacado meteorólogo de nuestra provincia, con mucha deferencia atendiéndonos para, bueno, hablar un poquito de este tema que siempre es tan apasionante, ¿no?